Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo en Acción, un nuevo episodio emocionados. Ale, muy contento de volver a platicar contigo, un nuevo episodio y una gran oportunidad para volver a conectar con esta audiencia tan bonita que nos acompaña y a la cual le pedimos que se suscriba, comparta 5 estrellas, besos, abrazos y todo lo que nos puedan mandar. Por favor, es bien importante que nos digan qué les parece, porque todos los temas que sacamos como el de hoy, de cómo manejar estas situaciones de crisis, son situaciones diarias que tanto vemos Juan Luis en su chamba, en todo lo que hace diario como especialista en marketing en la empresa en donde trabaja, y yo desde mis trincheras con todos mis clientes. Y creo que un factor bien importante, no sé qué opines, Juan Luis, es esta parte de cómo manejar un momento de crisis. Yo me acuerdo que les ponía un ejemplo a mis clientes que leí en algún libro, que no me acuerdo en dónde, si alguien sabe en dónde lo leí, por favor, dígame qué libro leí, que decía que a ti te van a medir en tu liderazgo como si cuando meten una bolsa de té en un agua hirviendo. No te van a medir tu liderazgo cuando estás en aguas cálidas, sino cuando está hirviendo, cómo te desenvuelves en una situación así. Y pienso que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Fíjate que tuve la gran fortuna de estar en un equipo de líderes de alto nivel. Yo no formaba en aquel entonces parte de ese equipo de liderazgo, después tuve la fortuna de ser parte de él. En el manejo de crisis de un suceso que aconteció en Sinaloa, hubo una helada que básicamente destruyó en todos los cultivos de maíz, todas las hectáreas, 500,000, que se sembraron en aquel 2011. Y recuerdo que una frase del líder de esa organización fue: ya analizamos la parte financiera, ya analizamos la parte técnica y comercial. Lo único que quiero invitar a este equipo es que se pongan a pensar que este es un momento clave en nuestra historia de relación con el cliente, en el cual tenemos que ser cuidadosos sobre una cosa: ¿cómo vamos a ser recordados? Y entonces cayeron muchos veintes porque es la transacción, la operación, la finanza, pues está ahí, ¿no? Es como lo que respirábamos todo el tiempo. Pero esta pausa de decir, esto va a generar una historia y un antes y después en nuestra relación con el cliente, y a la fecha la gente se acuerda en esa región, fue wow. Qué momento para sacar, como decía otro líder, sacar tu dron y ver desde afuera la película y decir, vamos a calmarnos. Interesante, ¿no? Sí, definitivamente sin emociones, ¿no? Porque cuando ahorita dijiste desde el dron desde arriba, me imagino es aislado de emociones, lo veo objetivamente y puedo ver claramente hacia dónde ir. Pero cuando estás emocional y qué va a pasar y qué drama y todo lo que puede pasar, porque fíjate, yo tengo una anécdota bien interesante porque te la voy a cambiar y te voy a retar. Estamos hablando de cómo manejar la crisis desde el liderazgo. ¿Y qué pasa si al que desaparecen es al líder? Y toda la empresa, ¿cómo manejas la crisis cuando se va la cabeza de la organización y todo el mundo empieza a sentir esta incertidumbre desde ¿y me va a tocar a mí? ¿O quién me va a dirigir? ¿Cómo me van a llevar a buen término? ¿En quién me puedo apoyar? Y entonces esa emocionalidad o ese manejo de crisis tiene que ser para los líderes que están abajo y saber cómo gestionarlos correctamente para que el resto de la organización no se vuelva como, como cuando suena la alarma sísmica que todo el mundo se vuelve loco, ¿no? Fíjate que esto hace mucho sentido con algo que planteabas tú hace algunos episodios sobre, a veces pensamos que el líder es el que tiene el puesto más alto en la organización. Y una manera bien interesante de ejercer ese liderazgo es cuando tú te vuelves referencia de tus pares o de compañeros en la organización, ¿no? Eh, Cuando tú eres quien logra mantener la calma, convertirte en el punto natural de contacto con el liderazgo que aún permanece, creo que algunos hemos tenido esas oportunidades, te destaca de una manera no ególatra, sino, o egocéntrica, sino te destaca de una manera conductual para cómo proteger a tu manada de alguna manera, aunque tú eres parte de ellos. Y más allá de que tú puedas ocupar esa posición o no, a veces nos toca ser como el puente entre el liderazgo que se fue y el liderazgo que llega, y eso forja también un estilo de liderazgo de acompañamiento muy valioso. Súper valioso y súper difícil y retador, porque te lo estoy platicando ahorita muy tranquilamente. Digo, ya lo tengo como medio detectado en las sesiones en donde es la emocionalidad. Es cuando te secuestran las emociones, la amígdala, y entonces no sabes con claridad cómo actuar y todo se ve enorme y todos son los malos, todos son esos osos de la época del cavernícola que te van a comer. Y resulta que cuando lo ves un poquito con
más regulando las emociones, se empiezan a ver las posibilidades de soluciones, que siempre hay una solución para todo. Pero cuando hay emocionalidad, todo lo vemos feo, malo. Yo te voy a contar, esta es una anécdota en el liderazgo mío, pero como mamá, que mi hija perdió su cartera justo un día antes de que se iba a estudiar fuera al extranjero. Entonces su cartera era con IFE, licencia, tarjetas de débito donde se le deposita para vivir, y ella era de, ¿y ahora de qué voy a vivir? ¿Y ahora cómo me voy a ir? ¿Y cómo me voy a subir al avión si no tengo la credencial? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te pones a pensar que a mí me tocó pues darle esa calma para que no se volviera loca, y le dije, mira, te vas a reír un día de esto que te sucedió y lo vas a contar como anécdota, aunque entiendo cómo te sientes, pero se vuelve difícil cuando tú estás en ese papel. Entonces creo que un líder, Juan Luis, ¿qué opinas? Es cómo darles esa certeza, esa calma y esa seguridad al resto de las personas de que todo va a llegar a un buen fin, cuando a lo mejor tú también estás sumamente preocupado. Fíjate que en mi área de experiencia, en experiencias del cliente, yo fundamento que las emociones se deben entrenar. Y esto es para que cuando sea el momento de que no te atropellen, seas capaz de empujar hacia ese tipo de cosas. Y te pongo un ejemplo muy claro. El chofer de un empresario con el que tuve la oportunidad de platicar me dijo que los llevaron a un entrenamiento con el ejército israelí. Y entonces, ahorita que decías lo de los simulacros, los ponen a hacer rutas de escape. Y un día sin decirle, aunque él ya estaba entrenado, simulan que los van a secuestrar y le dicen esto es real. Tuvo buen resultado al final, obviamente era parte del entrenamiento, pero un simulacro como el que vivimos en la Ciudad de México y que te dicen va a haber simulacro, sirve de muy poco si te anticipan, ¿no? Entonces, este control y manejo de emociones parte de un aspecto fundamental, el que seas consciente de que algún día va a ser necesario que reacciones a la crisis. Y entonces yo recuerdo con mucha claridad que había un líder en la organización al que siempre hacíamos referencia y decíamos, ¿tú lo has visto alguna vez fuera de sus casillas, fuera de control? ¿Lo has visto enojado? No. Pues así ponte tú. O sea, si él es el primero que está desesperado, es como cuando el avión se mueve demasiado, dicen, voltea a ver a la gente que está en la tripulación, porque si ellos tienen cara de espanto, pues entonces sí ya nos llevó a todos, ¿no? Pero ellos son una referencia natural de que todo está en control. No, y es que como líder tienes que dar esa certeza, esa seguridad. Ahorita que dijiste la alerta sísmica, y sí tienes razón, te predispones, y bueno, a mí a veces se me olvida porque yo me pongo muy nerviosa, pero me acuerdo perfecto que estaba facilitando, me estaban evaluando para ser facilitadora certificada en una institución, que no voy a decir el nombre, una institución financiera, sobre reforma, piso 80,000, y estábamos en el piso América, y parte de la instrucción era, les tienes que decir a la gente, oigan, guarden sus celulares, el lunch va a ser a tal hora, y si oímos la alerta sísmica, tienen que guardar la calma y ponerse de este lado de la pared, y ¿sabes cómo decirlo? Sí. No me lo vas a creer que sonó en el piso 80,000. Y yo, que le tengo tanto miedo a los temblores, no sé de dónde saqué una calma, que no la tengo cuando tiembla, y fue de todos alíñense, pero yo ya me veía tirándome del piso 80 de los nervios, solo que no sé cómo pude controlarlo. Es súper difícil, es súper retador, porque todos los que están como líderes también son seres humanos que tienen esas emociones. Entonces es difícil, pero como bien dijiste, se puede practicar y entrenar. Y dependiendo la esencia de la crisis que aqueje a la organización en la que unos pertenezcamos o el emprendimiento que otros tengamos, puedes ponerlo como en diferentes dimensiones. El impacto que va a tener para el cliente, el impacto que va a tener para el negocio, pero sobre todo el impacto que también va a tener para las personas, porque si tú te posicionas por un momento en que esa ola, en el ejemplo que ponías de tu hija, que esa ola va a pasar, ¿cómo te aseguras de haber dejado las menores heridas posibles? Porque de repente había gente que en la práctica común, y me vinieron como 17 ejemplos, empiezan a gritar y le empiezan a llamar la atención al equipo y después dicen, disculpa, me estaba estresado. Pero ya son heridas que quedan en el buen ánimo del equipo, de la propia cultura de la organización, y entonces mantener la calma es algo que paga muy bien en términos del futuro cercano. No, definitivamente, porque ay, perdón, me equivoqué. Yo odio cuando te dicen, ay, perdón, fue bajo el estrés. Pues aprende a gestionar ese estrés. Y sí se puede hacer. Yo sé que si es la primera vez que te enfrentas en una situación así, pues probablemente
no lo puedas gestionar, pero sí se puede aprender. ¿Qué me dices, Juan Luis, de estas personas que sálvese quien puede y se salvan primero? Ya sea su reputación, su honor, en este tipo de crisis, lo primero que hacen es salvarse de la manera que sea y no les importa cómo dejan, como dices tú, ahí atropellados alrededor. Pues mira, no es un asunto de karma, es un asunto de lógica. Esas personas ya no pertenecen a las organizaciones, porque es ahí, en ese ejemplo del té hirviendo, donde se evalúa la capacidad de ser líder. Y a veces las compañías llegan a fallar, y esto, compañía que tú sabes quién eres, a veces pasa, resulta ser que privilegian el resultado de negocio por encima de la armonía del equipo. La primera es sustituible, la segunda no. Y no es tan fácil de levantarse de una crisis de equipo, porque esa termina siendo una salida masiva de personal, el expertise se pierde, volver a renovar al equipo es mucho más complicado y más costoso. ¿Qué te parece que propongamos que la gente nos escriba de cuántos casos conocen de estas personas? Que yo voy a revirar lo que dice Juan Luis, porque conozco muchas personas que cuando salvan su propia reputación siguen ahí. Y no es necesariamente la primera o la segunda, es llegan al resultado o dicen lo que la persona de más arriba o los consejeros quieren oír y siguen en ese lugar. Yo estoy segura que tú que nos estás escuchando, porque yo conozco varios casos, escríbenos de cuántos casos sabes en donde esta persona bajo crisis lo primero que hizo es cubrirse a sí mismo para darle un buen fin a los de más autoridad o a los mismos consejeros o a los accionistas de la organización y que no le importó a quién amoló, a quién impactó negativamente. Y me gustó la palabra amoló. Antes de cerrar, Ale, quisiera compartir una frase que escuché hace poquito y era de una mujer comediante muy popular en México que decía: la comedia es la combinación de la tragedia más tiempo. Si le das el tiempo correcto a que las cosas pasen, como bien decías y le decías a tu hija, pues te vas a terminar riendo de ellas. Donde vas a seguir llorando es donde pierdas la paciencia de manera anticipada. Así que relájate, piensa cómo va a lucir esa organización y esa relación con el cliente y la compañía después de que esa ola te haya arrastrado. A veces nada más bastará con que pase, te levantes, te sacudas y no pase más. ¿Cuál es tu recomendación, Ale, de cierre? Mi sugerencia es que se apoyen en personas especialistas en saber y aprender a entrenarse con la gestión de emociones. Las emociones son súper traicioneras y es mucho de la causa de que esas crisis no se logren manejar bien, porque cuando estamos en emocionalidad, Juan Luis, no vemos el ancho de banda completo, porque se te nubla, el cerebro con estas emociones y no ves más que tu verdad. Entonces, mi sugerencia es: gestionen sus emociones, lean libros de inteligencia emocional, pero practíquenlo, porque no es nada más saber que tienes o no tienes esta inteligencia emocional. Aquí lo estamos relacionando hacia un evento de crisis que puede tener un impacto duradero en tu organización, en ti y en tu permanencia en esa organización. Las crisis son parte de los negocios, pero el bienestar es responsabilidad de los líderes. Así que, Ale, creo que ya nos tenemos que ir. Lástima, porque podemos estar platicando aquí montones. Recuerden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos compartiendo en ambos canales, tanto en el de Juan Luis como en el mío. Estamos en Spotify específicamente como Liderazgo en Acción bajo la categoría de presencia ejecutiva. Próximamente esperemos que tengamos un canal nuevo, pero queremos ver si a ustedes les gusta, así que compartan, pueden poner comentarios en Spotify, en YouTube, compartirlo con más personas, compartirlo en redes. De verdad, apóyennos en este nuevo programa, porque creo que todos se van a sentir identificados y más porque tenemos dos puntos de vista. Así que los esperamos la próxima. Juan Luis, un gusto como siempre verte. Hasta luego, Ale, y adiós a todos, amigos.